Bueno, compañeras, son las 7:20. Fernando, Continuamos, Jorge, con continuamos. la... Vale, a ver, vamos a ver si se puede ver, si se ve la presentación correctamente. Aquí vemos el índice, que la presentación la pasé por Telegram para que la quiera ver con más detenimiento lo puedo hacer. Y vimos los tres primeros puntos. Y se nos quedó el cuarto. Entonces, eso es lo que vamos a hacer hoy, ver este cuarto punto. Por hacer una síntesis, un repaso rápido, en el primer punto vimos un poco cuál había sido el destino de los tres conceptos que aparecen en la triada revolucionaria francesa. El concepto de libertad, el de igualdad y el de fraternidad. Y luego hablamos de Tony Domenech, un poco de su biografía, quién fue, los libros que escribió, a qué se dedicó. Y ya por último vimos bueno, hice yo una presentación breve de cuáles son los principales capítulos y el recorrido que se va a hacer en el libro. Vimos un poco que la tesis central del libro es que el movimiento socialista del siglo XIX, siglo XVIII, XIX, etcétera, hereda la tradición republicana y el proyecto republicano, de que la libertad y la igualdad no sean solo unos derechos formales, vacíos, simplemente retóricos, sino que se debe de construir una independencia civil basada en unas condiciones materiales que posibiliten el ejercicio de la ciudadanía, si no se queda en un brindis al sol, que es más o menos mi opinión y creo que mucha gente de aquí la compartirá, que es un poco la situación que tenemos ahora, ¿sí? Y por último nos quedó el cuarto punto, que vamos a ver un repaso de algunos filósofos, pensadores que han tratado el tema de la fraternidad, o si no el tema de la fraternidad, han utilizado conceptos o ideas parecidas. Es un breve repaso a la idea de fraternidad en la historia de la filosofía política, para luego acabar un poco con cuál es la situación actual respecto a la fraternidad. He acotado bastante a los autores, porque claro, el tema, como vamos a ver en el Eclipse de la Fraternidad, y como podréis ver en todos los textos de Tony Domenech, en los artículos que él tiene publicados y en las diferentes recopilaciones o antologías que hay publicadas de sus artículos, el concepto de fraternidad está estrechamente vinculado y yo diría que es inseparable de otros conceptos como son libertad, igualdad, independencia civil, el problema de la propiedad. Entonces, claro, es muy fácil salirse y empezar a hablar de filósofos que han tratado estos temas. Entonces no acabaríamos nunca, no empezaríamos a leer el libro nunca. Yo he destacado los que me han venido en gana, básicamente, o los que he considerado más representativos en este momento. Vamos a ver, ¿qué es la fraternidad? ¿Cómo definiríamos la fraternidad o cómo lo hace Tony Domenech, para ser exactos? Es un vínculo y un sentimiento social de hermandad, de solidaridad entre conciudadanos, que está basado en la igualdad y también en el compromiso y en las obligaciones que contrae un grupo libremente en una comunidad para llevar a cabo un proyecto común. Al final es un vínculo social, pero es un vínculo social, y aquí vienen las dos de las patas principales o dos de los pilares sobre los que se asienta la fraternidad, que es, uno, un sentimiento social, un vínculo emocional de hermandad, pero que debe de estar fundado y fundamentado sobre unas condiciones sociales, políticas, económicas y materiales. La fraternidad no se construye en el aire. Y en el libro, Tony Domenech va a decirnos que la fraternidad, esta palabra tan olvidada dentro de la tríada revolucionaria, es totalmente incompatible con relaciones de dependencia y de servidumbre. Y precisamente en la actualidad, en el modo de producción capitalista, pues las relaciones de los asalariados con aquellos, con los capitalistas, es de total dependencia y de total servidumbre. Muy importante esta idea, que vamos a ver que Tony Domenech la va tratando y intenta que se vea, ¿no? Que sea visible, que sea explícita, porque durante mucho tiempo en algunos acontecimientos no es tan explícita, que la libertad, la igualdad y la fraternidad deben de fundarse, si no quieren ser mera retórica, si quieren ser operativas de verdad,
en una independencia civil basada en condiciones materiales y económicas. Entonces, sin igualdad material, como vemos aquí, no hay ni democracia ni puede haber fraternidad. Donde existe una dependencia, no hay ni libertad, ni igualdad, ni democracia, ni fraternidad. Entonces, él va a mostrarnos pues, que esta hermandad política tiene que ser una relación de horizontalidad y además tiene que erradicar esta fraternidad, no es compatible no solo con esa dependencia o servidumbre económica, sino con cualquier tipo de servidumbre o dependencia. Claro, esto implica que las condiciones de posibilidad para una fraternidad no solo son en lo público, también son en lo privado, en las relaciones familiares. Él hace mucho hincapié cuando va a hablar de la Revolución Francesa y cuando habla de la liberación, ¿no? de las mujeres de esa servidumbre y esa dependencia respecto a los hombres. O respecto, por ejemplo, de todas aquellas personas que están bajo la tutela de otra, en general. Vamos a ver algunas citas, vamos a leer algunas citas, así un poquito una cata del libro que vamos a leer. Dice, pues emanciparse, liberarse de la tutela paterna, es hermanarse. Emancipado de la tutela de mi señor, no solo podré ser hermano de todos los menores que compartían ya cotidianidad conmigo bajo la misma tutela señorial, podré ser, además, hermano emancipado de todos aquellos que estaban bajo la tutela y la dominación de otros patriarcas. Y luego nos dice Tony Domenech, el sentido político más característico que cabe atribuir a la elusiva consigna política revolucionaria de fraternidad a partir de 1790 es este: la plena incorporación a una sociedad civil republicana de libres e iguales, de quienes vivían por sus manos, del pueblo llano del viejo régimen europeo. De hecho, Tony Domenico hay una cosa que me llamó mucho la atención, porque él habla mucho de la fraternidad y hace un repaso, ya os he dicho, histórico sobre cómo esa idea va apareciendo y desapareciendo a través de los fracasos y los éxitos de los diferentes movimientos republicanos y socialistas. Pero en todo el libro, al menos yo, no he encontrado una definición de fraternidad, vamos a decir, de diccionario, ¿no? De la fraternidad para mí es... No. Siempre el tema, esa definición la tenemos que extraer un poco de todo lo que nos va diciendo de la fraternidad. Pero este concepto de la fraternidad como ese vínculo social entre conciudadanos que se comprometen, ¿no? Y que establece unas relaciones de igualdad y de libertad en las que no hay dependencias, en las que no hay servidumbres. Esa idea es muy vieja, aunque haya sido expresada con otras palabras. Sí, sí que es cierto que el concepto de fraternidad se acuña con la Revolución Francesa. ¿Sí? Hasta ese momento que ese concepto no aparece con ese término. Pero Aristóteles, vamos a ver que utiliza unos conceptos que tienen mucho que ver. Uno es filia politicae o amistad cívica y el otro es homonoia. Filia política o amistad cívica es el concepto que hace referencia a esa virtud, esa excelencia, ese vínculo, podríamos decir, que une a los ciudadanos y que cohesiona a la comunidad. Y la cohesiona porque ese vínculo tiene un objetivo común, que es el bien de la comunidad. Porque para los griegos la comunidad es anterior y más natural que el individuo. Esto de poner por delante, tanto en el tiempo como en prioridades, ¿no? A la comunidad, es algo que se rompe con la modernidad. De hecho, cuando leemos a algún autor contractualista, a Rousseau, a Hobbes, a Locke, ellos comienzan precisamente desde un presupuesto teórico opuesto al de la antigüedad y al de Aristóteles, diciéndonos que primero es el individuo aislado, libre, autónomo, y que libremente y por diferentes intereses, cada uno nos dirá que son unos, decide hacer un pacto o un acuerdo, un contrato, de ahí el nombre de la corriente, contractualismo, para fundar un estado civil regido por leyes, en el que ese individuo totalmente libre en estado de naturaleza, en estado previo a todo poder o organización política y legal,
ese individuo libre decide libremente, ujú, convertirse en ciudadano y ceder su libertad irrestricta por una libertad más constreñida por la ley, pero que le garantiza ciertos derechos o ciertos privilegios, ¿no? Que te da el vivir en civilización, ¿no? O en estado civil. Eso para los griegos yo creo que era impensable, porque Aristóteles tiene alguna frase que creo que todo el mundo hemos escuchado alguna vez, de que un individuo fuera de la comunidad no es nadie. O sea, de hecho es imposible. Em, y él dice que un individuo fuera de la sociedad es que no vive con los demás, es o un dios, alguien autosuficiente que todo lo puede y que no necesita nada ni nadie, o una bestia, un animal, pero no es un ser humano. Los seres humanos viven en comunidad, necesitan vivir en comunidad para sobrevivir, por pura supervivencia biológica, y para desarrollar todas sus potencialidades. Y aquí esos conceptos lo muestran muy bien. El de filia politiqué y el de homomonoia. Homo, sabemos que es el prefijo griego para expresar la igualdad, y noia, que es mente. Y se suele traducir, cuidado, porque las traducciones desde el griego dan muchos problemas. Las traducciones en general dan muchos problemas. Pero en griego, o en otros idiomas donde no hay una correspondencia clara y precisa entre dos palabras, es más complejo. Se suele traducir como concordia. Se suele traducir como concordia y hace referencia al orden, a la armonía que se genera, a las sinergias que se generan entre dos mentes, entre dos corazones. Y esto, esa relación entre iguales, que dirá Aristóteles también, que es la única manera de que florezca la amistad entre dos iguales. No puede haber amistad entre un subordinado, ¿no? y su patrón o su amo. Es fundamental para cohesionar la sociedad, para buscar el bien común de la comunidad. Aquí tenemos que tener siempre en cuenta que Aristóteles, cuando hablaba de ciudadanía, cuando hablaba de virtud o de amistad cívica o de esa relación entre iguales, hablaba entre ciudadanos. Que nadie se le olvide que en la democracia ateniense había una gran masa de la población, mujeres, extranjeros, esclavos, que no eran considerados ciudadanos. De hecho, algunos no eran considerados ni seres humanos, ¿no? O sea que... entonces, estos dos conceptos resuena, ¿no? Resuena eso de la fraternidad. Vamos a leer dos citas de Aristóteles, para que veáis que no me lo invento. Porque aquí los seminarios, aunque muchas veces decimos que el libro es la excusa, ¿no? para tratar muchos temas interesantes, también es una guía y también hay una precisión y hay que ser preciso cuando se cita, para que aquí no me gusta ser intérprete, no me gusta dar mi interpretación, porque seguro que vosotros y vosotras podéis extraer otras igual o más válidas que la mía. Dice Aristóteles, la amistad y lo justo tratan de los mismos objetos y envuelven a las mismas personas. La amistad está presente hasta el punto de que los hombres comparten algo en común, pues tal es también el grado en que comparten una visión de lo que es justo. Hay una confluencia de intereses, una confluencia de compromisos hacia lo común, hacia la justicia, que los griegos también el concepto de justicia se puede entender o se puede expresar también como armonía, que haya una armonía, que haya un orden, que haya un equilibrio en la sociedad. Eh, Tanto en la sociedad como también en el interior. De hecho, Platón en la República utiliza la justicia, la palabra justicia, para hablar de esa armonía que se debe generar entre las partes del alma y la armonía que se debe generar en la comunidad entre las distintas clases sociales. Y luego nos dice Aristóteles, la concordia, la homonoia, parece ser una amistad civil, pues está relacionada con lo que conviene y con lo que afecta a nuestra vida. Tal concordia existe en los hombres buenos, puesto que éstos están de acuerdo consigo mismos y entre sí, teniendo lo mismo en la mente, por así decir, pues sus deseos son constantes y no fluctúan como las aguas en el Euripo. El Euripo es un río. Quieren lo que es justo y conveniente, y a esto aspiran en común. Claro, esta forma de entender la vida comunitaria chirría, bueno,
esto cuando yo lo explico en clase, claro, digo, es que ahora que vivimos en una época de total individualismo, donde la gente piensa que le puede ir bien, independientemente de lo mal que le vaya al vecino, ¿sí? Y no se dan cuenta, bueno, pues que si la comunidad en la que vives no tiene unos mínimos, da igual lo bien que te vaya a ti, porque al final va a ser un desastre. Y el gran Aristóteles es digno de leer. Jorge ya seguro que habrá pensado mil veces en hacer no un seminario de Aristóteles, sino cuatro o cinco. Sí, 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 sí. porque es que es un clásico que ineludible. Sí. Fíjate que me gustan mucho estas dos traducciones que has elegido, porque tanto en esta como en la diapositiva anterior utilizas la palabra concordia. Claro, son palabras que con los siglos, con los años, van cambiando, van perdiendo la potencia que tienen, ¿no? Pero en francés estamos hablando de poner en común dos corazones. El origen de esa expresión es mucho más que un interés común. El interés común puede ir y venir. La concordia es otra cosa. La concordia es cuando dos personas aspiran a lo justo, a lo bueno, a lo bello, lo sienten de una manera similar, ¿no? Ya veremos que que es el eje alrededor del que va a girar la construcción de la fraternidad, una vez resuelto el problema de las bases materiales, veremos que es el fundamento de la República. Claro, si no existe ese objetivo, ese sentimiento, ese sentido de participación, de coparticipación con el otro, independientemente de los intereses particulares, no hay república, claro, es inviable, ¿no? Henry había levantado la mano, ¿no? Henry, comenta. Bien, y podríamos decir que la fraternidad es un concepto que lo acuña la presuposición del proyecto revolucionario francés, que es derrotado. Quien triunfa es la burguesía con la nobleza, que avasalla con todo lo que tenía algo relativo a la comunidad. El proyecto republicano revolucionario quería poner de manifiesto esa fraternidad que le queda a quienes se han deshecho de las servidumbres, tanto políticas como privadas. Porque ese sentido de fraternidad, de pertenencia, de comunidad, que tú bien decías, Henry, claro, es lo que le da la fuerza al pueblo, es lo que da la fuerza al número. Por eso, a partir de la derrota del proyecto revolucionario, el empeño del capitalismo, de las oligarquías y de las pseudoaristocracias que han quedado después, es destruir, imposibilitar cualquier idea o cualquier aspiración a comunidad, a interés común, a concordia que pueda haber. El fomento del individualismo, el que antes hacía mención Fernando, no es un epifenómeno del modo de producción capitalista. No, es el instrumento que necesita la oligarquía para poder dominar a las masas en un dominio en el que las tenga desestructuradas y que no puedan hacer frente a la opresión que están sufriendo. De ahí la importancia de entender, como decía Walter Benjamin, esto que estamos queriendo estudiar en Aristóteles, en la Revolución Francesa, en las revoluciones del 48, entender eso como iluminaciones que nos permitan atisbar esos grandes fracasos. ¿Qué oportunidades tuvieron? ¿Dónde fracasaron? ¿Por qué? De manera de poder eh, comprender nuestro presente y tratar de adivinar en la lección recibida de estos momentos anteriores, poder ver en nuestro presente esas oportunidades que ahora estamos ciegos porque el marco ideológico dominante no nos permite verlas, y que sin embargo, bueno, pues de alguna manera tienen que estar ahí porque somos humanos y como somos humanos estamos
no solamente necesitados, sino constituidos por ese afán de concordia, ¿no? En la medida en la que podamos comprender qué pasó, seguramente, y yo estoy seguro que a lo largo de este seminario lo vamos a ver meridianamente claro, ¿no? En la medida en que podamos entender qué pasó, vamos a ver con toda claridad qué es lo que está pasando ahora. Bueno, pues adelante, Fernando. Sí, y una cosa curiosa también, esa distinción, es que claro, yo me leí ya el libro, ¿no? Lo he trabajado, pero ya hay cosas, hay detalles que se me van, lo que lo veremos de nuevo cuando lo leamos. Esa distinción entre tradiciones republicanas. Porque Aristóteles era un republicano, es un miembro ilustre de la tradición republicana. Una tradición republicana oligárquica, ¿sí? Que él desprecia a esa plebe, a ese demos. Cuidado también porque aquí Tony Domenech lo hace, para mí, esas son las típicas cosas que nadie te ha contado, hasta que te las cuenta él, de que la palabra demos, de democracia, de donde viene la palabra democracia, se suele interpretar como el pueblo, ¿no? El pueblo, ¿no? El gobierno del pueblo. No, el demos era un estrato social en la sociedad griega, que era la plebe, la chusma, los que trabajaban con sus manos, ¿sí? Entonces, la democracia es el gobierno de los pobres. Más que, de hecho, así lo interpretaba Aristóteles. Y él decía que cuidado con darle el poder a los pobres. El gobierno de los que tienen que trabajar, Correcto. que eran los pobres, ¿no? Claro, claro. Claro, entonces él veía en la democracia un peligro. Y como él, Platón anteriormente, y como él, otros republicanos muy ilustres, como muchos de los fundadores de Estados Unidos. Continuamos. Vamos a ver otro concepto, esta vez de un autor que a mí, personalmente, me encanta. Igual que Aristóteles me encanta mucho, este también, que es Maquiavelo, ya estamos en la época renacentista, sabéis que Maquiavelo es el fundador de una, se le suele considerar el fundador de la política moderna, porque inaugura una forma de pensar el espacio político que es conocida como realismo político, también ahora se utiliza mucho lo de realpolitik, de analizar la política desde criterios ajenos a la moral y ajenos a la religión. Porque tanto en la Edad Media la política estaba muy vinculada a la religión y en la antigüedad estaba muy vinculada a la virtud. Se consideraba que los gobernantes, quien debía gobernar, eran los más excelentes. Esto lo vemos claramente en la República de Platón. Sin embargo, Maquiavelo intenta analizar la política como una disciplina y como un espacio autónomo, con sus leyes y su lógica propia. Cuidado porque también se ha entendido muy mal a Maquiavelo, muy mal, de ahí el adjetivo maquiavélico, como alguien calculador, frío, que quiere estafar, que quiere clavarte un cuchillo por la espalda, cuando Maquiavelo era un republicano de pro y lo único que se dedicó fue un poco, yo creo, a hacer una radiografía de la política de su época y intentar contrarrestar todos esos movimientos utópicos, también renacentistas. Tomás Moro, Tommaso de Campanella, Francis Bacon, todos escribieron utopías políticas y decir, un momento, dejemos ya de pensar cómo debería ser la política para empezar a pensar cómo es, cómo funciona. Porque uno no puede cambiar algo si no entiende cómo funciona. Y Maquiavelo a mí me encanta. Si alguien tiene la oportunidad de leer algo de Maquiavelo, yo creo que no le va a defraudar. Entonces, sí que es cierto que Maquiavelo tampoco habla de fraternidad explícitamente, habla de un concepto muy aristotélico, que es el de virtud cívica. Y él nos va a decir que hay dos tipos de virtud dependiendo un poco de la forma que adquiere el Estado. Él decía que había dos formas fundamentales en su época de organizar un Estado, que son los principados o monarquías, donde hay un gobernante, que es el que hace y deshace, y otros son las repúblicas. Entonces, él que además, eso sí que lo dice de manera explícita, él aboga por una república, piensa que es un modelo mucho mejor, por muchos motivos, que un principado, nos dice que hay que hacer una transición, ¿no? de la virtud del gobernante, de ese genio personal, de ese director que toma buenas decisiones, una especie de despotismo ilustrado, ¿sí? A una virtud cívica como una conducta generalizada de la ciudadanía.
Esto se ve muy bien si comparamos sus dos obras principales, que son El Príncipe, donde ahí habla, le da consejos al príncipe para gobernar, y luego los discursos sobre la primera década de Tito Livio, donde hace un análisis más pormenorizado del modelo republicano que él defiende, eh, donde nos dice que esa virtud que antes era personal del gobernante, ahora debe de extenderse o hacerse extensiva a toda la ciudadanía. Esa virtud cívica, dice él, que es un vínculo cívico clave, un vínculo social clave. Y es la capacidad, en esto coincido con Aristóteles, cuando en otras cosas pienso que es un autor totalmente opuesto a la visión aristotélica, es esa necesidad de unirse y cooperar con el orden republicano establecido, que para él una república es un modelo donde los ciudadanos sí tienen algo que decir respecto a la organización del poder. Aquí, por ejemplo, vemos algunas definiciones. Es un amor a la libertad común y a la igualdad cívica. Es una disposición que tiene un ciudadano a participar activamente. Porque, claro, hoy en día también acudimos a una enfermedad, que es la de el pasotismo respecto a lo público, ¿no? La desafección, la falta de vinculación con la gestión de lo público. De hecho, esto también es algo que parece accidental, pero que yo creo que es premeditado y es algo que también se fomente, igual que el individualismo, es justamente esa apatía y esa falta de ganas de participar en política. De hecho, la mayoría de gente de, por ejemplo, de mi entorno con la que hablas muchas veces dicen, son todos iguales, ¿no? Todos los políticos son iguales, o no merece la pena votar porque a lo mejor van a hacer lo que quieran igualmente, ese tipo de expresiones. Además, dice Maquiavelo, que esta virtud cívica es un sentido de igualdad y de no dominación. También es una vigilancia contra los excesos del poder. Esto Domenech lo explica maravillosamente. La relación fiduciaria entre el representante y el representado. Que no se le olvide al representante a quién representa y quién lo ha colocado ahí. ¿Sí? Porque al final es un encargado de gestionar lo público porque alguien lo tiene que gestionar, ¿no? Pero tiene que rendir cuentas y la ciudadanía tiene que estar vigilante contra los excesos del poder y porque podrían degenerar en una tiranía y en que se corte ese control, ese vínculo que hace que los gobernados controlen a los gobernantes. Y entiende que la virtud cívica es una defensa jurídica y una defensa incluso armada de la República. Sí, de hecho, en esta época era muy, muy normal los mercenarios. Sí, se pagaba gente para que fuera a hacer la guerra. Mercenarios militares profesionales. Y Maquiavelo dice, los militares profesionales, dice, está muy bien, pero dice, nunca van a llegar a la valentía o el ardor en la batalla que podrían tener un ciudadano que está defendiendo su propia libertad. ¿Sí? El mercenario, si le paga más el contrario, te vende. ¿Vale? Aquí vemos un concepto también que tiene mucho que ver con la fraternidad. Son conceptos un poco más, son antecedentes teóricos, diría yo, del concepto de fraternidad tal y como lo entendió la Revolución Francesa, que es el concepto que da nombre al libro. Sara, Sí, has utilizado el término fiducia y no sé si lo he llegado a comprender bien. Claro, como todo en estas cuestiones, pues muchos los conceptos a mí se me difuminan. Entonces, si además la mezcla es con conceptos que han adquirido otro tipo de formato en el lenguaje jurídico, pues aún más. Según lo entendemos nosotros, la relación fiduciaria pues, es una relación subordinada, digamos, en la medida en la que quien encarga la representación no solamente encarga la representación, sino que esa representación no puede exceder los deseos del representado. Claro, exacto, que claro, no tiene que ver con el contrato en el que yo estaba pensando. Digamos, se establece una relación de confianza
entre el representado y el representante, en el que el representante tiene que actuar siempre en interés del representado y rindiéndole cuentas, Con los límites que le establece el representado. con los límites que establece esa relación, claro. La fiducia es un tipo de acuerdo legal donde una persona entrega algo valioso, no sabemos qué, pero entrega algo valioso a otra persona, el fiduciario, para que lo cuide, lo use o administre de una manera específica y cumpliendo con unos objetivos. ¿Vale? Es decir, en este caso, en la política, el representado entrega al otro su poder político para que le represente en un acuerdo, por ejemplo, asambleario, siempre dentro de los límites de lo que el que entrega ese poder ha dicho, bueno, pues tú tienes que ir a discutir sobre este asunto y en estos términos. Esa sería, digamos, la relación. Claro, entiendo por lo que tú me estás diciendo que en derecho la cosa ha cogido otro camino, ¿no? Eh, sí, como os comento, no tengo una figura legal específica que pueda abarcar esto. Entonces, yo siempre lo he entendido como un contrato de garantías. Dentro de ese contrato de garantías podría establecerse esos límites de los que habláis. No son conceptos que utilice y además se me difuminan con lo poco que puedo llegar a saber. Entonces, Claro, si claro, filosóficamente hablando o si es el término que utilizan, por eso quería no confundirlo ya de inicio. claro, claro. ¿Estás de Yo acuerdo? estaba mirando aquí en el libro a ver si encontraba donde él aborda esto, pero bueno. Pero desde luego, él entiende la relación como son los gobernados quien le pueden pedir explicaciones a los gobernantes. Que no se olviden que la soberanía es una soberanía popular y pueden pedir explicaciones cuando quieran. Es decir, porque también los conceptos de fiduciario, fiduciante, también Domenech me acuerdo que los llama agente o principal. Sí, por Sí, eso decía que representante y representado es claro, más es como más fácil, estable. ¿no? Sí, el caso es que el representante está bajo el control del representado. No puede hacer lo que quiera. Esa es lo que Domenech, a nivel de concepto político, de relación política, va a explicar. Punto. Esto De todos Domenech modos, estas lo va cosas, a aclarar claramente. pero bueno, estas cuestiones nos ayudan también al rigor y a revisar bien los términos que estamos utilizando. Así que bienvenido sea el comentario, Sara, muchas Bueno, gracias. gracias. Vamos a leer la cita. Dice, no es el bien particular, sino el bien común, lo que engrandece a los pueblos, y al bien común únicamente atienden las repúblicas. En ellas solo se ejecuta lo encaminado al provecho público, aunque perjudique a algunos particulares, pues son tantos los beneficiados que imponen las resoluciones a pesar de la oposición de los pocos a quienes dañan. Aquí él lo defiende que la república es el único modelo de Estado que atiende al bien común. Claro, si hay un monarca o un príncipe despótico, obviamente el bien común va a ser lo último de lo que se preocupe. Aquí entramos en dos autores que son dos clásicos y ya nos estamos aproximando más al nexo, ¿no? Entre los distintos acontecimientos más modernos y más antiguos del libro. Y es el concepto de fraternidad en la Ilustración y en la Revolución Francesa. Y vamos a hablar de Robespierre, que Tony Domenech le da una importancia superlativa, pero antes tenemos a Rousseau y tenemos a Montesquieu. Rousseau en el contrato social nos va a decir que la libertad individual depende de ese pacto con el que se funda el cuerpo político. Esa unión indisoluble del cuerpo cívico de los ciudadanos y que yo no recuerdo. Yo creo que el concepto fraternidad no sé si lo utiliza, pero sí que habla muchísimo del vínculo cívico entre los ciudadanos que es absolutamente necesario. ¿Tú, Jorge, recuerdas? No, no recuerdo que utilice la expresión, pero sí efectivamente, tanto cuando él habla del vínculo cívico como cuando habla de la voluntad general, que La unión de voluntades particulares. no es la mera unión de voluntades particulares, porque el pueblo siempre quiere el bien, dice Rousseau, pero no siempre lo ve. Si lo que la voluntad particular puede creer que es un bien, puede ser un mal para el cuerpo civil.
¿no? Para lo colectivo, ¿no? La voluntad general es aquello que hace el bien de todos, incluso de aquellos que no lo ven, incluso de aquellos que creen que es un mal para ellos. Y el concepto de fraternidad, yo diría que es a lo que él apunta en el último capítulo con respecto a la religión civil. Lo hablábamos la semana pasada, ¿no? Lo comentábamos, ¿no? Es decir, al final la comunidad no puede basarse en los meros intereses materiales de las personas. La salvaguarda de los intereses materiales de los ciudadanos es fundamental para que se pueda dar un vínculo entre iguales. Garantizar que la independencia civil y material de los participantes de la comunidad es fundamental para poder poner en pie el cuerpo político. Pero tiene que haber algo más que los intereses materiales. Tiene que haber esa concordia que nos hace sentir que estoy vinculado al otro por encima de los bienes y de los males. Ahí es donde enraizaría la fraternidad. No obstante, para la semana que viene voy a hacer una búsqueda del concepto, a ver si hay algún texto en Rousseau donde aparezca y dónde puede aparecer. Pero a mí me suena que no, que esto es algo que va a surgir más adelante, ¿no? Y también Rousseau no recuerdo yo que Tony Domenech haga un análisis pormenorizado de Rousseau, del que sí lo hace es de Montesquieu. De Montesquieu sí habla y sí lo trata en relativa profundidad. Y Montesquieu sí utiliza un concepto que también tiene resonancias al de fraternidad y muy parecido al de Maquiavelo y el de Aristóteles, que es la virtud republicana, que es un amor a la patria, un amor a la igualdad, una solidaridad entre los ciudadanos. Están todos redundando en esa misma idea, Eso todo es. el rato redundando. Sobre eso Rousseau va a hablar todo el libro, efectivamente. Correcto. Otra Pero cosa es que lo acuñe, que lo diga, que eso, lo defina, pero son ideas que están implícitas, ¿sí? Como antes hablábamos de los ríos subterráneos, ¿no? Están subterráneos, pero emergen. De repente hay un manantial y emergen y se explicitan, aunque todos estos autores lo estén tratando a su manera. Vamos a leer dos citas por ver en boca de Rousseau y de Montesquieu. Dice, cada uno de nosotros pone en común su persona y todo su poder bajo la suprema dirección de la voluntad general, y recibimos a cada miembro como parte indivisible del todo. Dice Montesquieu que lo que yo llamo virtud en la República es el amor a la patria, es decir, el amor a la igualdad. Esta no es ni la virtud moral ni la virtud cristiana, es la virtud política. Y esta virtud política es el resorte móvil del gobierno republicano, como el honor es el de la monarquía. He llamado por ello virtud política al amor a la patria y a la igualdad. claro, fíjate qué potentes ambos párrafos, ¿no? Porque en el de arriba tenemos cada miembro como parte indivisible del todo, ¿no? Es decir, no puedo yo concebir una comunidad en la que hay una parte de la comunidad que está fuera de ella. Los miembros son parte indivisible del todo. Y ese todo solo puede darse en la igualdad, efectivamente. No puede darse de otra manera. Si se da de otra manera, estamos ante una relación de subordinación, sea civil o privada, estamos ante una relación de subordinación y por tanto, en esa relación de subordinación, esos miembros están excluidos del todo, no forman parte. Y si forman parte del todo, lo forman de manera derivada a partir de sus patrones o de sus paters, que son los que van a tener la voz por ellos dentro de la comunidad. Y ahora sí, ahora hemos llegado a quien acuña ya este concepto y el creador del lema revolucionario francés de libertad, igualdad y fraternidad. De hecho, yo tengo un libro de Robespierre, que es este, de Acal, que se titula Robespierre, Virtud y Terror, que es una recopilación de sus discursos. Tiene una breve introducción, pero son sus discursos. O sea que en ese sentido se lee a Robespierre en fuente primaria.
También tenéis ahora en el Viejo Topo una edición también de los discursos más selectos de Robespierre, en una edición muy interesante, entre otros, hecha por Florence Gautier. Y lo digo porque lo acuñó y está escrito en un discurso, ¿no? No sé si lo he citado yo, pero vamos, que se puede buscar perfectamente el origen de ese lema tan famoso. Entonces, aquí, Robespierre, en todos estos discursos, sobre todo aquí entre 1790 y el 94, él dice que la República debe ser como una gran familia, ¿no? Una gran familia de ciudadanos unidos por la fraternidad cívica. De ahí el tema de la fraternidad, de la hermandad. Entonces, Robespierre entendía la fraternidad como el resultado de un programa político revolucionario que buscaba el transformar la vida social. Esa transformación venía de la emancipación de las clases domésticas y subalternas, que estaban bajo el dominio de un patriarca y que no tenían ni derechos ni podían participar en la vida comunitaria, en la vida civil y política. Además, esa fraternidad dice él que también debe de fundarse sobre un derecho universal a la existencia. Esta proclama de Robespierre va a ser muy trabajada también por Tony Domènech y por Daniel Raventós, que son de los principales, por no decir los más ilustres defensores de la renta básica, que es un tema que está, yo creo, de actualidad, o por lo menos lo estaba hace poco y yo creo que ahora también lo está. Em, Porque todo el mundo tiene derecho por lo menos a existir, ¿no? Y esa existencia, pues, no sé, no es solo retórica, tiene que estar, ¿no? Fundada sobre unas condiciones materiales mínimas, mínimamente dignas. Y por último, esta fraternidad también debe de construirse sobre la disolución de todo tipo de despotismo, de todo tipo de dominación, de servidumbre, monárquica, política, patriarcal, vamos a decir doméstica, privada, y patronal, económica. Es que Robespierre es mucho Robespierre. Fernando, perdona que le haga una broma a Henry. Sí, Henry, ya entiendes por qué, entonces, si la fraternidad solamente puede constituirse sobre una disolución del despotismo de la autoridad política, de la autoridad familiar y de la autoridad patronal, pues ya entenderemos perfectamente por qué hay que atacar el concepto de fraternidad por los cuatro costados, ¿no? El claro. capitalismo, la oligarquía, no puede permitir que prospere la idea de fraternidad. Y Robespierre es, de verdad, es una figura histórica y cuando más allá de los clichés, porque Robespierre ha sido, bueno, vilipendiado como Maquiavelo. Bueno, Robespierre era un psicópata. eh, Tony Domenech desmonta esa visión de Robespierre y nos da una imagen a través de sus discursos y de su pensamiento de, de un intelectual revolucionario, de los pies a la cabeza y además un revolucionario radical, como hemos visto en esta forma de comprender la fraternidad y su posibilidad. Vamos a leer a Robespierre. Dice, ved como por todas partes, en lugar del espíritu de dominación o de servidumbre, nacen los sentimientos de la igualdad, de la fraternidad, de la confianza y todas las virtudes dulces y generosas a las que necesariamente darán la vida. Y luego nos dice, la primera ley social es pues la que garantiza a todos los miembros de la sociedad los medios de existir. Todos los demás están subordinados a éste. Se tienen propiedades, en primer lugar, para vivir. No es cierto que la propiedad pueda oponerse jamás a la subsistencia de los hombres. Dios santísimo. Casi Vamos a ir nada, todos a la cárcel. Vamos casi a ir nada. todos los que estéis aquí a la cárcel. Yo incluido, en primero. Solo pensar ahora me aguijonea pensando, por ejemplo, en la vivienda. La propiedad no puede oponerse jamás a la subsistencia de las personas. La especulación, la acaparación, va en contra de... Es un atentado contra la sociedad y no debería permitirse. Hay que recuperar a Robespierre. Hay que recuperar esas ideas tan radicales y tan contundentes y tan potentes. Vamos a ver a otro autor que yo me he aficionado mucho a él porque esto también lo he hablado yo con Carmen muchas veces ahí en el trabajo, mi compañera Carmen, filósofa, que está por aquí escuchándonos.
que hay liberales, de los republicanos liberales, padres del liberalismo, Stuart Mill, Locke, incluso Kant, Tocqueville, son liberales honestos, ¿sí? No son el liberalismo que tenemos ahora o ese neoliberalismo rancio, filofascista. No, son liberales que defienden sus ideas y las defienden con mucha honestidad, mucha sinceridad. Luego podrás estar de acuerdo con algunas cosas, con otras no, pero las cosas que dicen son dignas de escuchar y de leer. Y yo me interesé mucho por Tocqueville, por el análisis que hace de la democracia. Es interesantísimo y sobre todo por también el tema de su libro famoso de La democracia en América, porque él se quedó fascinado con el proceso americano. Y luego ocurrió la revolución en Francia, inmediatamente después. Y él pensaba que ese movimiento democrático en contra del despotismo y tal era irrefrenable. Y vio en la democracia sus virtudes y sus defectos, ¿sí? Y sobre todo sus peligros, en qué podía degenerar la democracia. Eso es un tema que también investigan los griegos, que Platón y Aristóteles también hicieron una crítica a la democracia. Entonces, Tocqueville define la democracia como un estado social, y ojo a esto, caracterizado por la igualdad de condiciones de vida. Eso no es algo mío, ¿eh? Eso lo he cogido yo literal. Ahora veremos una cita de él. Y donde la propiedad es una condición o requisito para la independencia civil y el ejercicio efectivo de la ciudadanía. Cuando veamos a Jefferson, que también habla del Tony Domenech, si todo va bien, me gustaría hacer una presentación como esta sobre el nacimiento de Estados Unidos y los padres fundadores y los debates políticos que se dieron ahí, porque Tony Domenech los trata en el libro, creo que son pertinentes, y veremos que para ellos la propiedad es una condición material para que la gente pueda ejercer la ciudadanía en libertad y no tenga miedo a decir algo que pueda amenazar a su patrón o a quien o de quien depende para vivir. Parece que estás citando a algún peligroso comunista, Fernando. Ten cuidado. Claro, igual que cuando lees a Locke, yo me quedé pasmado cuando leí a Locke y dije, pero si este es más comunista que Marx. Cuando él dice la propiedad es un derecho natural. Y luego dice, pero hombre, cuidado. Dice, la propiedad tiene unos límites. ¿Sí? La propiedad tiene un límite de uso. La propiedad empieza a limitar la propiedad y empieza a decir que la propiedad solo es legítima si es fruto o es resultado de tu trabajo. Comunista, eso. Comunista peligroso Locke y es el padre del liberalismo, ¿no? Es considerado el padre del liberalismo. Entonces, cuando lees a esta gente dices, ostras, es que a mí me resultan bastante atractivos y exóticos también, porque claro, ahora estamos acostumbrados a un liberalismo esquizofrénico, ¿no? Dice Tocqueville, Tocqueville advierte, cuidado, que en una democracia con grandes masas desposeídas, se crean individuos que, aun teniendo un estatus legal de ciudadanos, un estatus formal, son económicamente dependientes y que por tanto se van a inclinar hacia un poder tutelar y van a delegar toda responsabilidad cívica en sus patronos. Eso lo dice de Tocqueville cuando la democracia en América acaba de empezar. Ya veía que esa democracia no servía de nada, era papel mojado, si había dependencias económicas. Luego nos dice que esa igualdad de condiciones de vida es totalmente necesaria para ejercer esa democracia y que la ciudadanía, la democracia, se asienta sobre unas condiciones materiales de vida, pero hay que desarrollar y fomentar eso que decía Aristóteles, que decía Maquiavelo, ¿no? Que decía también Montesquieu, que decía Rousseau, una virtud cívica, una capacidad asociativa y una solidaridad horizontal, ¿sí? Que sirva de contrapeso, que sirva de freno al individualismo. ¿Por qué? Porque él pensaba que las democracias solo van a funcionar si la gente participa, si la gente colabora, si la gente se vincula. Si creamos individuos más preocupados como, de sus asuntos privados que de lo público, a eso los griegos lo llamaban ser idiota, ¿no? El idiotés era aquel que no se preocupaba por lo público, solo se preocupaba por sus intereses personales. De hecho, me llamó mucho la atención una cosa de Tocqueville, que decía algo así como que en una democracia, si existe la igualdad formal, ¿no? Y la igualdad legal, simplemente con que exista eso, dice, claro, te acabas de cargar todas las jerarquías y todos los estatus, toda esa pirámide
que había en el antiguo régimen y en el feudalismo. ¿Sí? Ahora ya no hay ni nobles, ni plebeyos, ni nada. Ahora se supone que todos somos ciudadanos iguales. ¿Cuál es la única manera de destacar? ¿Cuál es la única manera de ponerte por encima de tu semejante? El poder económico. De ahí que él le llamó mucho la atención que algunos individuos en Estados Unidos buscaran enriquecerse a toda costa. Es decir, era la única manera de ejercer el poder. Porque el poder legalmente ya no eran, ya no tenían el poder. Lo tenían que conseguir por otros medios, que era el poder económico. Vamos a ver dos citas. A medida que estudiaba la sociedad americana, percibía cada vez más en la igualdad de condiciones el hecho generador del que parecía derivarse cada hecho particular, hallándola ante mí una y otra vez como un punto de atracción hacia el que convergían todas mis observaciones. Dice también Tocqueville en otro de sus libros, ¿qué hombre tendría por naturaleza un alma tan mezquina que prefiera depender del capricho de uno de sus semejantes, a obedecer las leyes a cuyo establecimiento ha contribuido, si cree que su nación posee las virtudes necesarias para hacer buen uso de la libertad? ¿Qué, Tiene qué mucha persona miga. pudiendo ser libre querría depender de otro? ¿No? ¿Quién quiere ser esclavo por voluntad propia? ¿Sí? Eso es un disparate. Y con Tocqueville yo he frenado. Estuve hablando con Jorge de podríamos haber nombrado a Locke, podríamos haber nombrado a Kant, pero Kant trata más bien la relación entre la propiedad y la independencia civil y la libertad. Lo de la fraternidad ya habría que rascar más y claro, ya la presentación se nos podría ir de madre, ¿no? Esto por lo que hace a los antecedentes, ¿sí? Y todos los conceptos de filosofía política que están vinculados con el concepto de fraternidad, tal y como lo entendemos gracias a Tony Domenech, y que es el que acuña Robespierre en la tríada, en el lema de la tríada revolucionaria. Ahora bien, ¿qué pasa a partir del siglo XIX? ¿Sí? Cuando ya fracasa la Revolución Francesa y van fracasando las distintas revoluciones, la introducción, la presentación, que es de César Rendueles, él aquí nombra, no sé si llega a citar a Polanyi, pero sí lo nombra, sí nombra el problema de que se han dado dos grandes contramovimientos, ¿no? Dos movimientos opuestos que podríamos también extrapolarlos retrospectivamente a la historia, que es entre aquellos movimientos que pretenden universalizar, extender a toda la población esa ciudadanía, ¿sí? Esa libertad y esa igualdad, y aquellos movimientos que no, que quieren seguir manteniendo los privilegios de unas clases sobre otras, ya sean los aristócratas o los capitalistas, o no están por la labor de perder privilegios y que haya más personas que puedan participar, que puedan vivir y que tengan unas condiciones materiales de vida que les permitan ejercer la ciudadanía. Está mal esto, pero queda feo, queda feo. No voy a piropear a Jorge en público ni me voy a autopiropear a mí, pero nosotros escribimos un artículo que a lo mejor alguno de vosotros habéis leído, que se titula Fascismo o democracia, el dilema de la sociedad moderna. En ese artículo, que está en Anales de Historia de la Filosofía, en una revista de la Universidad Complutense de Madrid, precisamente nosotros analizamos estos dos grandes contramovimientos, llegando un poco intentando explicar una expresión de Polanyi que dice que el verdadero dilema de la sociedad moderna es entre el fascismo y la democracia. Entonces, el propio Polanyi hace una diferenciación que creo que es bastante ilustrativa, que nos puede ayudar a entender el libro también, entre una cosa es un sistema económico y otra cosa es un sistema político. ¿Sí? Los sistemas económicos son el capitalismo y el socialismo en este caso, pero los sistemas políticos son el fascismo y son la democracia. Entonces, cuando a veces comparamos socialismo, fascismo, estamos comparando dos cosas diferentes. ¿Sí? De hecho, el siglo XX, ¿m? El siglo XX ha tratado de compaginar el capitalismo con la democracia. ¿Sí? Que es un poco la situación que tenemos ahora.
Un capitalismo democrático. El estado de bienestar, ¿no? Que trata de aunar esa democracia representativa, ¿m? Indirecta, con relaciones de dependencia y relaciones de servidumbre económicas. Entonces, la actual crisis del capitalismo, comentan, surge de la tensión, a veces más subterránea, a veces más oculta, otras veces mucho más explícita, en algunos lugares del mundo muy explícita, ¿sí? En otros lugares del mundo a lo mejor es menos explícita, entre el capitalismo y la democracia. No son compatibles, o al menos entendida la democracia como un sistema político en el que todos los ciudadanos gozan de las condiciones materiales de vida suficientes para ejercer su ciudadanía en libertad y en igualdad reales, de manera efectiva. ¿Sí? Y que nadie dependa de otro para vivir y así pueda participar con libertad e igualdad. Eso es incompatible con las relaciones capitalistas. Entonces, actualmente, en esa fase neoliberal que yo creo, eso ya es una apreciación mía, no se tiene por qué compartir. Yo creo que ya está mutando, ya ha mutado, de hecho, a una fase fascista del capitalismo, porque el capitalismo sí es compatible con el fascismo. El capitalismo puede vivir dentro de un régimen fascista. A las pruebas me remito. De hecho, Tony Domenech lo va a analizar con el tema del nazismo. Presenciamos que la economía no es que la economía esté fuera del control y de la intervención política. La economía está dentro del control y la intervención política. De los capitalistas. No está dentro del control e intervención democrática. No está controlada por las clases populares. La economía, eso de que el mercado autorregulado, que nunca ha existido un mercado autorregulado, siempre se ha regulado. Lo que pasa es que lo han regulado unos que han perseguido sus propios intereses. Pero esa está fuera, la economía está fuera del control democrático. De hecho, creo que no descubra a nadie si que el Banco Central Europeo, la Reserva Federal Americana, el Banco Mundial, que alguien de aquí ha votado alguna vez en las elecciones al Banco Central Europeo. Son organismos que son privados, que manejan los bancos y que nadie vota y que sin embargo dirigen de facto los países y las sociedades. Y ahora vas a hacer recortes. Y ahora te subo los tipos de interés. Y ahora... O sea que la economía está controlada. Ahora bien, por los poseedores y los capitalistas. Entonces, este neoliberalismo, que entendido como un proyecto político y un proyecto económico, que ha comprendido muy bien que ese liberalismo utópico fracasó. Mira si fracasó, que ocasionó que tal como dice Polanyi, tal dislocación social que generó dos guerras mundiales, ha regulado y vuelto a coger las riendas y el control de la economía, ¿sí? Para volver a recuperar o generar unas condiciones idóneas, ¿m? Yo diría que incluso ideales, para seguir acumulando el capital y seguir explotando a la clase trabajadora. Entonces, esa precarización, esa cada vez, pues lo vemos también con los resultados públicos, porque ya ni se esconden, públicos, los resultados de cuentas de los grandes bancos, por lo menos en España, que cada trimestre, cuando salen los resultados, duplican, suben unos porcentajes obscenos del beneficio. Es una cosa, cuando luego vemos trabajos precarios o vemos gente que no puede permitirse una vivienda o que no puede permitirse ni tan siquiera ir a hacer la compra. Entonces, esta dislocación social lo que está provocando también es que es pues mucho descontento y un auge de los fascismos. Son procesos, son movimientos políticos y económicos muy interrelacionados que se dieron a finales del siglo XIX y principios del XX, y que se están volviendo a dar, con otros matices, con otros personajes. Como decía Maquiavelo, la historia es cíclica, la historia es la misma, lo único que cambian son las caras, ¿sí? Donde antes teníamos a uno que se llamaba de una manera, ahora tenemos a otro dirigente, pero al final sigue siendo lo mismo. El capitalismo temeroso
de que realmente hay un control democrático de la economía, pues va a defender su privilegio y la propiedad de los medios de producción a toda costa, incluso recurriendo a aniquilar la democracia si hiciera falta. Y ahora me gustaría pues ver algunos datos, la situación un poco actual. En este caso, por ejemplo, aquí vemos cómo a partir de los años 60, en este gráfico, cuando en los años 60, 70, cuando entra Margaret Thatcher y Ronald Reagan en los gobiernos de Gran Bretaña y de Estados Unidos, que empiezan a poner la doctrina neoliberal y dicen, un momento, señores, yo me los imagino ahí reunidos en una mesa. Señores, ¿estamos tontos o qué? ¿Cómo que estado de bienestar? ¿Estamos aquí costeando la sanidad y la educación de la gente y ganando menos dinero? La situación ya se ha calmado. La situación ya se ha calmado. Ya podemos volver a explotar a manos llenas. Y comienzan ese neoliberalismo, ¿no? No esa desregulación de la economía, como se vende un poco, ¿no? Dejar a la economía a su bola, ¿no? Que ella sola. No, no, no. Vamos a intervenir a nuestro beneficio. Y vemos aquí la curva, cómo la productividad y los salarios, ¿sí? Se empiezan a separar. Se empiezan a separar. Esa especie sí, de contrato, de negociación colectiva, donde más o menos la producción va unida a los salarios, una especie de reparto de riqueza o control comedido de los beneficios, por decirlo de alguna manera, que no creo ni que tampoco fuera real. Ahí ya, pues ya está, se acabó. Y la productividad de los beneficios empresariales se disparan y los sueldos, pues comienzan a bajar, o al menos no a subir de manera paralela a esa productividad. Estos gráficos se utilizan muchísimo para ver cómo desde el neoliberalismo esa distribución de la renta vuelve a manos capitalistas. Vamos a leer una cita de Polanyi. Dice, la sociedad industrial está, admitámoslo, en crisis. Pero en pocas ocasiones somos conscientes de que la raíz de la crisis debemos encontrarla en un desajuste funcional, en la incompatibilidad mutua de nuestros sistemas políticos y económicos. La democracia tal cual es y el capitalismo tal cual es no pueden funcionar conjuntamente. Sin embargo, los peligros más amenazadores del momento presente no se deben directamente a este hecho, sino a la incompatibilidad del liderazgo capitalista en el ámbito económico con la creciente influencia de la clase obrera en el ámbito político. Siempre ha habido mucho miedo a que la participación de la clase obrera en política acabara reclamando el control de la economía. Y ese temor lo tenían presentes los fundadores de Estados Unidos, lo tenía presente Aristóteles, eh, lo han tenido presentes además muchísimos liberales, estilo Bentham, estilo Stuart Mill, estilo Locke, tenían temor, de hecho, muchos de ellos defendían sufragios censitarios o que iban cambiando de idea, eran muy ambiguos, de repente, ay, universal, sí, pero, ¿no? Vamos a tener cuidado, no vaya a ser. Y hay un autor que también me gusta mucho y que seguro que alguna de vosotras, si vosotros habéis leído, os lo recomiendo mucho, a mí me gusta mucho, que es Wolfgang Streeck. Este señor, creo que está jubilado, aún vive, era profesor investigador en el centro Planck, porque este señor tiene un currículum, es un intelectual europeo de primer nivel y que tiene varios libros tratando estas temáticas. Vamos a leer un fragmento, dice... Las sospechas de que el capitalismo y la democracia no se acoplan fácilmente no son precisamente nuevas. Desde el siglo XIX y hasta bien entrado el XX, la burguesía y la derecha política expresaron su temor de que el gobierno de la mayoría, que suponía inevitablemente el de los pobres sobre los ricos, acabaría suprimiendo la propiedad privada y el mercado libre. Por su parte, la clase obrera en ascenso y la izquierda política advirtieron que los capitalistas podían aliarse con las fuerzas de la reacción para abolir la democracia, a fin de evitar ser gobernados por una mayoría permanente entregada a la redistribución económica y social. Es aquí
donde el capitalismo dice, bueno, pues si hay que erradicar la democracia para salvar el capitalismo, se hace. Y aquí es donde entra en acción el fascismo. El fascismo que además Polanyi y Streeck y mucha gente lo entiende por hacer una simplificación, como un movimiento sobre todo antidemocrático, que intenta erradicar la democracia. Ese sería, para mí, como dice el título de uno de los libros de Polanyi, la esencia del fascismo. Bueno, entonces aquí vamos a ver algunos titulares de prensa, prensa española, ¿sí? Que muy reveladores. Dice, las grandes multinacionales españolas pagan menos impuestos pese a que sus beneficios son mayores. Ya. El 91% de las empresas españolas se queja de la intervención gubernamental, según el Círculo de Empresarios. El Estado ha rescatado 119 empresas con más de 4.000 millones. Coño, ¿en qué quedamos, no? ¿Os quejáis de ¿En la qué? intervención o no? Es que no me queda claro. ¿Sí? Es que no me queda claro. Se quejan del 91,6. O sea, todas. Se quejan. El gobierno está metiendo sus zarpas en la economía. De repente, 120 empresas rescatadas. ¿Ah? Es el mercado. El mercado. La intervención para lo que conviene. Dice, las grandes empresas en España pagan un tipo efectivo del 7% sobre sus beneficios. Los datos de la Agencia Tributaria del 2023 muestran que las multinacionales financieras fueron las más favorecidas al tributar apenas un 5% real sobre sus ganancias. Y esto responde a ese control, ¿no?, capitalista de la economía que no quieren que se generen las condiciones materiales para poder desarrollar una ciudadanía libre, igual y fraterna. Los empresarios piden estabilidad política, regulatoria y apoyo público. Pero ¿no habían dicho que estaban en contra de intervención gubernamental? Y ahora piden regulación y apoyo político. El mercado no se autorregula solo, la economía no tenemos que mantenernos al margen. Aquí vemos, por ejemplo, un gráfico que me pareció, dije, esto lo tengo que poner. La fuente es la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, ¿sí? Y es un gráfico que ha elaborado elordenmundial.com que genera gráficos a partir de base de datos. Y es el desmantelamiento de empresas públicas en España entre el 85 y el 2014. Aquí vemos como, si la leyenda es correcta, vemos los años, bajo del todo los gobiernos del PSOE y del PP, con sus respectivos presidentes, y vemos el tipo de privatización o desmantelamiento que se hizo. O bien se hizo una venta directa, o una oferta pública de venta, o una venta mixta, o una subasta de un gran porcentaje de las acciones. Claro, entonces, lo que se ha pagado con los impuestos de todos los ciudadanos y todas las ciudadanas, ¿sí? La red eléctrica, instalaciones, luego se privatiza. O sea, el gasto es público, los beneficios son privados. Aquí, por ejemplo, vemos el caso de los bancos. Pues bueno, se espera un nuevo récord de ganancias en 2026. Sorpresa, para nadie, ¿sí? Y aquí vemos, pues eso, pues una gráfica que asciende, 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 y ya no se sabe cuándo va a parar. Aquí lo vemos, los principales bancos de España incrementan sus ganancias en 25.500, hostia, se dice pronto, ¿eh? Así dicha la cifra, millones de euros hasta septiembre, con un alza del 7%. Los principales bancos españoles acumulan un beneficio de 25.416 millones de euros en 2025, un 7,4 más que el año previo. Ese es el ritmo de crecimiento. Es un ritmo nunca visto, yo creo. La banca española pulveriza otro récord de beneficios pese a los impuestos a la banca. Fernando, para que tengamos una escala, según los estudios hechos, entre otros por Domenech, Raventós, Rendueles, alrededor del tema de la renta básica, esos 25.500 millones representarían el 30% de lo que costaría poner en marcha una renta básica universal en España. Para que nos hagamos una idea de las dimensiones que tiene esto que estamos hablando. Una renta básica universal en España costaría del orden de unos 90.000, 100.000 millones al año. Pues bien, los bancos, solo los beneficios, ¿no? Estamos hablando de 25.500, ¿no?
Continúa, disculpa. Vamos, si las cifras son mareantes. Y nos dice, desde 2022, claro, porque esto es cada año, cada trimestre, o sea, es una curva exponencial. Desde 2022, al calor de la subida de los tipos de interés, el resultado semestral del conjunto de los principales bancos se ha disparado un 65%. Es muchísimo, es muchísimo. Claro, y este tema de las empresas no pagan beneficios, las empresas están, pues eso, regulando la economía a sabiendas, incluso eliminando cualquier interferencia democrática, ¿sí? Cualquier control público de la ciudadanía respecto a esa economía, y el auge del fascismo. Por otro lado, totalmente interrelacionado, como ya advertía Polanyi, como advertía Streeck, tiene relación. Entonces, la ultraderecha gana en Francia, gana en Italia, gana en Austria, Bélgica, logra 159 escaños, el 22% del Parlamento Europeo. Eh, Asustan también los datos. Esta es la evolución, aquí de Europa Elects, un gráfico con los diferentes partidos, bueno, algunos de los partidos, el de la izquierda, el gráfico de la izquierda, más representativos así de algunos países europeos, de Suiza, de Alemania, de España, y vemos la curva de los votos. O sea, votos efectivos, no intención de voto, no, votos efectivos. Vemos la curva de Vox, por ejemplo, de ser un partido totalmente residual, ser un hazmerreír, electoralmente hablando, ¿vale? A de repente tener, no sé cuántos diputados tienen, pero no sé cuántos tienen, 30, 40, no sé, los que tengan, y en el Parlamento Europeo, y gobernando, y ganando elecciones en municipios, ganando, ¿eh? Primera fuerza. ¿Vale? Eso se tiene que explicar y se tiene que entender por la cuenta que nos trae. Y va a la derecha, la evolución de la probabilidad de voto, la probabilidad de voto, no intención de voto, a la extrema derecha en las elecciones al Parlamento Europeo. Y vemos que entre los hombres, por edad, ¿no? También aquí va por edad, por rango de edad y por sexo. Vemos que los hombres jóvenes, eso que se suele, en la tele sale mucho y en la radio y todo esto se comenta mucho, pues ha subido muchísimo en la intención de voto. Y cualquiera que trate con adolescentes o que vea las redes sociales y intente un poco ver qué piensan, se va a dar cuenta de que tienen ideas muy fascistas, muy racistas, muy machistas, y ven votar a Vox e incluso llegan a defender pues el franquismo en España o simpatizan con ideas dictatoriales. Vemos que la intención de voto es menor pues en otro tipo de estrato, ¿no? Y sobre todo las mujeres, yo quiero entender que es una cuestión de feminismo, ¿no? De que el movimiento feminista creo que es uno de los movimientos sociales que, vamos, en las últimas décadas más influencia ha tenido y, y que eso hace que muchas mujeres no vayan no cuela, ¿no? ¿Vale? No cuela. Sin embargo, los hombres sí que muchos sienten que están perdiendo el privilegio y ese dominio que tanto va a denunciar Montesquieu, que tanto va a denunciar Robespierre también, ese dominio patriarcal y ese dominio del hombre sobre la mujer, pues claro, por ahí no comulgan. Y de hecho yo, esto es una experiencia personal que no se puede extrapolar al conjunto de la sociedad. No quiero decir que lo que yo veo, lo que yo siento, lo tenga que pensar todo el mundo o ocurra así en la sociedad. Pero yo veo a las chicas adolescentes o jóvenes mucho más concienciadas con el peligro de la ultraderecha que a los chicos. Y eso es una percepción que tengo yo, que estoy más en contacto con ellos, pero que igual la podéis experimentar con la gente de vuestro entorno. Aquí tenemos también el auge de la derecha en los distintos países europeos. Vemos aquí iluminados en amarillo los países en los que tienen participación en el gobierno, los que participan, y el porcentaje de votos de representación que tienen. Yo sé, Hungría un 54,1%.
Es una barbaridad, son porcentajes altísimos. Cuando hace unas décadas la ultraderecha era, ya te digo, residual, no sacaba ni representación, como aquel que dice. Y en España, el caso de España, en el gráfico de la derecha, pues el incremento de los votantes de ultraderecha en España, ¿no? Y vemos aquí, la preferencia por Vox incrementó entre los más jóvenes, lo que comentábamos. Aquí también siguen siendo más datos. Estos datos son del CIS, son del CIS, de RTV Play, los he sacado ahí de la página web que tiene algunos reportajes. Y aquí vemos la percepción de la dictadura franquista, por ejemplo, entre los diferentes votantes, los que piensan que es muy mala, que es mala, que fue buena. Lo verde, es que fue buena. Fue buena o muy buena. Ostras, y hay mucha gente pues que se está recuperando todo esto. Y aquí lo vemos con el tema de lo que comentábamos antes, ya con hombres y mujeres, cómo lo perciben. Y por edad. Estos datos, bueno, hay que analizarlos y hay que verlos, porque muchas veces hablamos en general. Hay un auge, ¿no? Hay un auge del fascismo, hay un auge de la extrema derecha. Bueno, sí. ¿Cuántos? ¿Cómo? ¿Quiénes? ¿Por qué? Las preguntas son muy importantes. Analizar eso. Y no quedarnos solo con el titular. Porque yo a veces he leído alguna encuesta, por ejemplo, hace poco en la radio escuché a una persona que hacía una reflexión que decía, uno de cada cuatro jóvenes simpatiza con el fascismo y votaría a Vox. Y el contertulio decía, y tres de cada cuatro no. ¿Sí? Entonces, cuidado, porque también hay mucha gente que no es así. No hagamos, no les demos más poder o más presencia de a lo mejor la que tienen. ¿Sí? No es cuestión de subestimar este fenómeno que es tan peligroso, pero tampoco pensemos ahora que cualquier vecino nuestro es simpatizante y votante de la ultraderecha o es nostálgico del régimen franquista. Y aquí vemos básicamente un poco un cuadro resumen, ¿no? Con lo que defiende cada uno de estos movimientos, ¿no? Aquellos que pretenden democratizar la economía, ¿sí? Eh, devolverla al control político de la ciudadanía y aquellos que no, que pretenden mantener los privilegios capitalistas. O- Os lo dejo ahí, tenéis la presentación, lo podéis ver. Pero ahí está la lucha entre esos dos grandes movimientos. Entonces, llegando al final ya de la presentación, quedan un par de diapositivas. Al final, ¿qué ha pasado? ¿O cuál es la situación, la radiografía que yo he hecho de la situación actual en base a todos estos movimientos y en base un poco a la trayectoria histórica que hemos estado analizando en la presentación y que veremos en el libro? Bueno, pues que la libertad en la actualidad, la libertad, la igualdad, la fraternidad, ha quedado totalmente vacía, desarraigada. Eh, es meramente retórica, es formalismo. ¿Por qué? Porque aún siguen subsistiendo y fortaleciéndose y reproduciéndose relaciones de dominación, donde hay personas que tienen que pedir permiso para vivir, que su vida depende del arbitrio de un tercero. Y eso es, erradica, corta de raíz cualquier ciudadanía efectiva, cualquier libertad, igualdad o fraternidad queda abortada. Entonces, Domenech lo que va a proponer es que hay que reconstruir la fraternidad, hay que volver a reivindicar esa tradición republicana, revolucionaria, radical y plebeya, que también encarna Robespierre, y volver a vincularla con el proyecto socialista. ¿Sí? Volver a rehacer esos vínculos, esos lazos que unen y que posibilitan y que construyen las condiciones materiales y de vida que van a permitir que la libertad, la igualdad y la fraternidad sean efectivas, sean operativas, se puedan ejercer y no se queden solo en mera retórica. Entonces, el desafío contemporáneo es ese, es elegir entre una libertad
de los propietarios, una libertad entendida como poder hacer lo que yo quiera con mis propiedades, que es un poco lo que ahora se defiende desde la ideología liberal, o construir una sociedad donde todo el mundo, ¿sí? pueda disfrutar de esa libertad y de esa igualdad. Y aquí, por último, por leer el capítulo último, dice: el eclipse de la fraternidad, el libro que vamos a leer, nos propone interpretar la historia moderna como una lucha por el destino de la fraternidad, entre quienes quieren conservar los privilegios destruyendo el vínculo cívico y quienes quieren construir una comunidad de ciudadanos libres e iguales. Porque volviendo un poco a la poesía del principio de la presentación, ¿sí? Esas licencias artísticas y poéticas, eh, ¿qué legado nos deja el libro? ¿No? ¿Por qué es importante la fraternidad? Pues porque la libertad es una conquista colectiva, no un privilegio individual. Porque nadie puede ser libre si depende de otro. Porque la igualdad política exige igualdad material. Porque no hay democracia si necesitas venderte en el mercado para sobrevivir. Porque el proyecto republicano sigue inconcluso. Y porque los que estamos aquí reunidos, al menos, creo, consideramos que el lema revolucionario aún es posible. Y no nos resignamos, ¿sí? Y aquí me acuerdo mucho de Ernesto Sábato, que los compañeros latinoamericanos, yo al menos, es un autor que me tiene enamorado, que tiene una frase que yo utilizo mucho que es: resignarse es una cobardía, ¿sí? O sea, cuando uno se resigna, está como asumiendo, ¿no? Ya la derrota definitiva. Y no, aún es posible. Por eso estamos reflexionando sobre nuestro presente, por eso queremos aprender de nuestro pasado, porque queremos construir un futuro diferente. Y yo espero que la lectura de este libro, que vamos a hacer entre todos, que creo que va a ser muy enriquecedora, porque yo creo que aquí todos y todas, desde diferentes perspectivas complementarias, ¿sí? Muy complementarias, vamos a sacar una lectura y una interpretación que va a enriquecer la de todos los demás. Yo creo que este libro, como comentó Jorge, creo en la primera sesión, a mucha gente le va a suponer un antes y un después. Y ya pasa, a mí ya me pasó cuando leí El Capital y me ha pasado cuando he leído muchos libros de los cuales he leído aquí, en el seminario, con todas vosotras, que ya no, o sea, ya no hay vuelta atrás. Ya eres incapaz de volver a ver el mundo igual, de comprenderlo igual, y te genera unas sensaciones a veces de rabia, a veces de esperanza, pero en ese camino estamos. Y yo espero no, estoy totalmente seguro de que lo vamos a disfrutar entre todas y que va a ser maravilloso. Grande, Fernando. Muy Muy bien, muy bueno. bien. Bueno, compañeras, después de este regalazo que nos ha hecho Fernando, ya solo nos queda ponernos las pilas y el jueves que viene, sin miedo, a la primera página del prólogo del Eclipse de la Fraternidad. Fernando, muchas gracias por tu No, esfuerzo. Muy bien, para nada. Fernando. Gracias a vosotras. Gracias, Fernando. Gracias. Enhorabuena, Fernando. No, que va. Gracias. Muchas Sí. gracias. Nos vemos el jueves que viene, compañeras. Vamos a por ello. Hasta luego. Adiós. Vale. Buena semana. Gracias, compañero. Adiós. Fernando. Hasta el jueves, hasta el jueves.